Te voy a contar algo que no le he contado ni a mi hermana. Algo que me cambió por dentro, que me hizo tocar fondo, y no por lo que hice, sino por lo que pasó después. Era jueves por la tarde. Llovía, como siempre que pasa algo que no debería. Estábamos en Madrid, en la zona de Moncloa. Yo salía de un hotel, no de esos elegantes donde todo el mundo lleva traje, no un hotel normalito, discreto, uno que eliges precisamente porque no quieres que nadie te vea entrar. No llevaba maquillaje, ni ropa llamativa. Nada que dijera voy a engañar a mi marido. Pero eso era exactamente lo que había hecho. Y ahí estaba él. Sergio. Mi marido. De pie. En la acera de enfrente. Mirándome con una bolsa del Carrefour en la mano. Me quedé paralizada. No por miedo a que gritara o armara una escena. Sergio no es de esos. Me quedé paralizada porque yo no sabía qué cara poner. ¿La de esto no es lo que parece? ¿La de te lo iba a contar? ¿La de sí, soy una mierda de persona? No tuve tiempo de elegir. Nos miramos como dos desconocidos que se cruzan en una estación. 2 segundos. 3 como mucho. Luego él se dio la vuelta y se fue. Así. Sin decir una palabra. Yo me quedé en la puerta del hotel, con el paraguas mojado en la mano y el alma colgando del abrigo. La persona con la que acababa de estar me preguntó algo, ni me acuerdo qué, y yo solo le dije que me tenía que ir. Así empezó todo. No con una sospecha. No con una pelea. No con una confesión. Empezó con Sergio viéndome salir de un hotel, sabiendo perfectamente lo que eso significaba, y decidiendo que no iba a decir una sola palabra. Y ahí, amiga, es donde empieza el verdadero infierno. Porque el silencio de un hombre herido no se parece a nada. Es más duro que los gritos, más frío que la indiferencia. Te mira y no sabe si te odia o si ya está muerto por dentro. Y lo peor es que, por más que te lo merezcas, tú también te vas rompiendo. Volví a casa esa noche como si nada. Intenté respirar hondo. Intenté pensar rápido. Pero cuando abrí la puerta, él ya estaba en el sofá, viendo la tele como cualquier jueves. Me miró. No dijo nada. Y siguió mirando la pantalla. Eso dolió más que cualquier insulto que hubiera podido soltar. Y no me vengas con que el que engaña es porque le falta algo en casa. No me faltaba nada. Oh, eso pensaba. Sergio no es perfecto, claro que no. Pero tampoco lo soy yo. No fue falta de amor, ni de sexo, ni de atención. Fue otra cosa. Una que ni yo supe identificar hasta mucho después. Una parte de mí quería que me descubriera, sí. Pero no así. No tan brutal. Y menos ese día. Porque ese jueves, a esa hora, él no tenía ninguna razón para estar ahí. Estaba fuera del trabajo. Fuera de su rutina. Fuera de todo lo que él solía hacer. Así que la pregunta que me reventaba por dentro no era qué va a hacer Sergio ahora, sino ¿por qué estaba allí? ¿Me estaba siguiendo? ¿Sospechaba algo? ¿O fue pura casualidad? No lo supe entonces. Pero lo que sí supe, en cuanto cerré la puerta del baño y me miré al espejo, fue que ese momento era el principio del fin. Ya el fin de lo que teníamos. Ya el fin de quien yo creía ser. Y lo que vino después fue mucho peor. Cuando llegué a casa esa noche, todavía tenía las piernas temblando. No por culpa del hotel ni del hombre con el que había estado. Era otra cosa. El silencio de Sergio se había metido dentro de mí como un frío que no se quita ni con abrigo. La puerta estaba entornada, como si me hubiera estado esperando. La tele encendida. Él en el sofá,
con los codos apoyados en las rodillas y la vista fija en algo que ni siquiera parecía estar viendo. No me dijo nada cuando entré. Ni un hola, ni una mirada. Como si no existiera. Dejé el bolso en su sitio, colgué la chaqueta, fui a la cocina y me puse a calentar algo de cena solo por hacer algo con las manos. No tenía hambre, pero no quería subir directamente al dormitorio. No quería quedarme a solas con mis pensamientos. Ni con mi cara. Cuando me senté a la mesa, lo escuché levantarse del sofá. Pensé que iba a decir algo, cualquier cosa. Una frase. Una pregunta. Un insulto, incluso. Pero lo único que hizo fue coger un vaso de agua, mirarme durante exactamente 2 segundos, y volver a sentarse. Yo no sabía cómo sostenerle la mirada sin parecer cínica o culpable. Opté por no hacerlo. Mantuve los ojos en el plato, fingí que comía, pero sentía como me ardía la cara. Su silencio me quemaba más que cualquier reproche. Cuando terminé, recogí el plato, lo lavé sin mirar atrás, y subí las escaleras con el corazón en la garganta. Esa noche dormimos en la misma cama, pero en mundos distintos. Él no me tocó, no me preguntó nada, ni siquiera se giró. Se durmió de espaldas a mí, respirando lento, como si la habitación estuviera vacía. Yo me quedé despierta hasta que amaneció. No podía entender por qué no me había enfrentado. No sabía si estaba procesando, si se hacía el tonto o si simplemente había decidido borrarme de su vida desde dentro. Esa incertidumbre era peor que una pelea. Al día siguiente, se levantó antes que yo, como siempre. Preparó café, se duchó, se vistió, y salió de casa sin decir una palabra. La taza estaba limpia, el baño no tenía vapor, la puerta cerrada sin fuerza. Todo estaba en su sitio, como si nada. Pero yo ya sabía que todo estaba patas arriba. Ese viernes me pedí el día libre en el trabajo. No tenía fuerzas para sentarme en una oficina fingiendo que todo iba bien mientras mi vida se desmoronaba en silencio. Me pasé la mañana mirando el móvil, esperando un mensaje que no llegó. Ni uno. Ni una llamada. Ni una indirecta. Ni una rabia. Nada. A mediodía fui a casa de mi madre con la excusa de llevarle unas cosas que había comprado hacía semanas y que no le había dado aún. No le dije nada. No podía. Mi madre es de esas mujeres que huelen la culpa en cuanto entras por la puerta. Me preguntó si todo iba bien, y yo le dije que sí, que solo estaba un poco cansada. Me creyó. O fingió que me creía, que es peor. Al volver a casa por la tarde, Sergio ya estaba allí. Sentado otra vez en el sofá. Esta vez con el portátil en las piernas. Ni me miró. Me armé de valor y hablé. ¿Vamos a hablar de lo que pasó ayer? Él no levantó la vista. Cerró el portátil, se levantó despacio y me miró sin expresión. ¿Qué pasó ayer?, dijo. Esa frase me sacudió por dentro. No porque no supiera la respuesta, sino porque no sabía si me estaba preguntando en serio o si estaba jugando conmigo. Sabes perfectamente lo que pasó, contesté. Me viste. Me viste salir del hotel. Sergio asintió muy despacio, como si acabara de recordar algo que ya no importaba. Sí. Te vi. Eso fue todo. Me senté en la mesa del comedor, necesitaba sentir que tenía algo de control. ¿Por qué no dijiste nada?, pregunté. Porque quería ver si tenías la decencia de contarlo tú. Me quedé en silencio, sintiéndome más pequeña que nunca. Y veo que no, añadió. ¿Me estaba siguiendo?, le pregunté, no por cambiar de tema, sino porque necesitaba saber si todo había empezado antes de ese momento. No. Tenía una reunión en un coworking cerca del hospital. Salí antes de tiempo. Me puse a caminar. Y ahí estabas tú.
Con tu pelo recogido como siempre que quieres que no te reconozcan. Con esa chaqueta que nunca usas. Cruzando la calle con prisa. Mirando al suelo. Y saliendo de un hotel de 3 plantas que huele a desinfectante barato desde la puerta. Me lo soltó todo con una calma que dolía más que cualquier grito. Me quedé muda. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque ninguna iba a cambiar lo que había visto. Fue una sola vez, dije, y me odié al instante por decirlo. Porque sonaba barato. Porque no justificaba nada. Porque era mentira. ¿Cuántas veces?, preguntó. Y ahí sí que me quedé sin palabras de verdad. No era la primera vez. Y tampoco había sido una aventura larga. Era más bien una acumulación de encuentros sin sentido que ahora me explotaban en la cara. No sé por qué lo hice, solté al fin. No fue por ti. No fue por falta de nada. Solo, pasó. Sergio me miró como si acabara de escupirle en la cara. Eso es lo peor. Que haya pasado sin motivo. Que ni siquiera puedas decir que te enamoraste o que te sentiste sola. Que fue por nada. Se fue al dormitorio y cerró la puerta. No de un portazo, sino con esa suavidad que se usa cuando algo se ha terminado. El día siguiente fue más de lo mismo. Pero peor. Porque ahora ya todo estaba dicho. O casi todo. Yo no sabía si pedir perdón, si explicarme más, si callarme del todo. Él no hacía preguntas, no exigía explicaciones, pero se notaba que ya no estaba allí. Seguía en la casa, pero no estaba. Yo le hablaba y él respondía solo con monosílabos. Me preguntaba por la compra, por el gas, por las llaves, por si iba a salir o no. Nada más. Ni un ¿cómo estás? Ni un ¿qué piensas hacer? Ni un te odio. Solo silencio organizado. Y entonces empezó su revancha. Pero no con gritos ni acusaciones. No con drama ni escenas. Empezó por los pequeños cortes. Por ignorarme de forma quirúrgica. Por empezar a salir más, a dormir menos, a hablar por el móvil en otras habitaciones. Por cambiar su contraseña del ordenador. Por no dejar ni una prenda suya en el cuarto de la colada. Por empezar a ir al gimnasio otra vez. Por hablar más con su compañera de trabajo, la misma que siempre decía que era demasiado intensa. Por dejar el móvil boca abajo. Por volver tarde y no decir por qué. Por quitarse el anillo. Una noche, al volver, dejó las llaves sobre la mesa y dijo, no voy a ser como tú. No voy a mentir. Pero tampoco te voy a dar explicaciones. Y se metió a la ducha. Yo no sabía si me estaba castigando, si se estaba liberando o si ya me estaba borrando. Pero cada uno de esos gestos dolía como una herida nueva. Y lo peor es que no podía quejarme. Porque lo merecía. Pero una cosa te digo. Lo que vino después fue mucho más cruel que todo eso. Y ahí fue cuando empecé a entender que esto no iba a ser solo una crisis de pareja. Era una guerra. Y él no pensaba perder. La confrontación no llegó como yo la había imaginado en mis peores noches. No fue un estallido inmediato ni una escena de voces elevadas desde el primer minuto. Llegó un martes por la noche, después de una semana en la que convivimos como dos desconocidos educados que se reparten una casa sin tocarse. Sergio llegó más tarde de lo habitual. No dio explicaciones, no las pedí. Cenó de pie, revisando el móvil, y cuando terminó dejó el plato en el fregadero sin mirarme. Yo llevaba todo el día con un nudo en el estómago porque intuía que algo iba a pasar. No sabía el qué, pero lo sentía en el cuerpo, como cuando sabes que una conversación va a cambiarlo todo y no hay forma de esquivarla. Cuando se giró para ir al dormitorio, le dije su nombre. No lo grité. Lo dije firme,
intentando que no me temblara la voz. Se detuvo, pero no se giró. Tenemos que hablar, añadí. Él suspiró despacio, como si estuviera cansado de mí antes incluso de escucharme. Habla, dijo. No se sentó. No me miró. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, marcando una distancia clara entre los dos. Yo me senté porque sentía que si no lo hacía me iba a desmoronar. No podemos seguir así, empecé, consciente de lo vacía que sonaba la frase. No podemos fingir que no ha pasado nada. Sergio me miró entonces, y su mirada ya no era fría, era dura. No estoy fingiendo, respondió. Estoy aceptando. Eso fue lo que me hizo perder el control. ¿Aceptar qué? Pregunté. ¿Qué te engañé? ¿Qué te mentí? ¿Qué te hice daño? Porque si eso es aceptar, me estás castigando sin decirlo. Él se rió sin humor. No te estoy castigando. Me estoy protegiendo. Me levanté de la silla. No soy una enemiga, dije, aunque sonó más a súplica que a afirmación. Eso lo decidiste tú, contestó. Y ahí empezó de verdad. Le dije que no había sido algo planeado, que no había un doble juego elaborado, que no había una vida paralela. Le dije que no estaba enamorada de nadie más, que no había querido humillarlo ni ridiculizarlo, que no había sido una venganza ni una huida. Le dije que me había sentido perdida, que había dejado de reconocerme, que había cometido una cagada enorme y que lo sabía. Mientras hablaba, me daba cuenta de que ninguna de esas explicaciones servía de nada. No porque no fueran ciertas, sino porque llegaban tarde. Sergio me escuchó sin interrumpir, con los labios apretados, como quien aguanta algo desagradable hasta que termina. Cuando acabé, hubo un silencio largo. Luego habló él. ¿Quieres que te diga lo que vi yo?, preguntó. Asentí. Vi a mi mujer salir de un hotel a las 6 de la tarde, un jueves cualquiera, con la cara de alguien que acaba de hacer algo que no debería. Vi cómo evitabas mirar alrededor, cómo cruzabas la calle rápido, cómo no levantabas la cabeza. Vi todo eso y pensé que había vivido con una persona que no conocía. Tragué saliva. Eso no es verdad, dije. Me conoces. Conocía a la mujer que pensaba que eras, respondió. A esta no. Intenté acercarme, pero dio un paso atrás. Ese gesto me dolió más que cualquier palabra. No me toques, dijo. No fue un grito, fue una orden tranquila. No ahora. Me quedé quieta. ¿Qué quieres hacer entonces?, pregunté. ¿Separarnos, divorciarnos, seguir así hasta que uno de los dos explote? Sergio se pasó la mano por la cara. Parecía cansado, pero no derrotado. Quiero la verdad, dijo. Toda. Sin adornos. Sin frases bonitas. Sin hacerte la víctima. Así que se la di. Le conté cuántas veces había pasado, cuando empezó, donde nos veíamos, cómo había justificado mis ausencias. Le conté que no había promesas ni planes de futuro, que no había amor, que era algo físico mezclado con una necesidad absurda de sentirme deseada sin pensar en las consecuencias. Le conté que no me sentía orgullosa, que muchas veces había vuelto a casa sintiéndome sucia, no por el sexo, sino por la mentira. Mientras hablaba, Sergio apretaba los dientes. Cuando terminé, dio un golpe seco a la mesa. No gritó, no insultó. Solo dijo, me usaste. No fue así, intenté decir. Si fue así, me cortó. Usaste mi confianza, mi rutina, mi tranquilidad, para hacer lo que te daba la gana y volver a casa como si nada. Y ahora quieres que yo gestione esto con calma. Me acerqué un poco más. Quiero arreglarlo, dije. Quiero saber si hay alguna forma de seguir adelante.
Sergio me miró como si acabara de decir algo ridículo. ¿Seguir adelante hacia dónde?, preguntó. ¿Hacia una versión de nosotros donde yo tenga que vivir preguntándome si cuando sales tarde vuelves a casa o a otro sitio? Me quedé callada. No tenía una respuesta honesta para eso. Puedo cambiar, dije al final. Puedo hacer lo que haga falta. Él negó con la cabeza. Eso también lo decidiste tú. Cambiar después no borra lo que hiciste antes. La rabia empezó a subirle. Se notaba en la forma en que respiraba. ¿Sabes qué es lo peor?, continuó. Que no fue un error puntual. Fue una serie de decisiones. Una detrás de otra. Y en ninguna pensaste en mí. Le dije que si había pensado en él, que precisamente por eso me sentía fatal, que no era una persona sin conciencia. Pensar no sirve de nada si actúas igual, respondió. Pensar sin frenar es lo mismo que no pensar. Me dolió porque tenía razón. Entonces dime qué quieres, pedí. ¿Qué esperas de mí ahora? Sergio se quedó mirando al suelo. Cuando volvió a alzar la vista, su expresión había cambiado. Ya no había rabia. Había determinación. Quiero que sientas lo que yo sentí, dijo. Quiero que vivas con la inseguridad, con la duda, con la sensación de no saber dónde está el otro ni qué hace. No entendía a qué se refería hasta que lo dijo claramente. No voy a serte infiel, aclaró. No voy a acostarme con nadie por venganza. Pero voy a vivir mi vida sin darte explicaciones. Voy a salir cuando quiera, con quien quiera. Voy a decidir sin consultarte. Igual que hiciste tú. Me quedé helada. Eso no es arreglar nada, dije. Eso es romperlo del todo. Sergio se encogió de hombros. Quizá ya está roto. Sentí una mezcla de miedo y rabia. ¿Y si yo no acepto eso?, pregunté. No tienes que aceptar nada, respondió. Tampoco acepté yo lo que hiciste. Me di cuenta entonces de que la conversación no era una negociación. Era una declaración. Él ya había tomado decisiones. Yo solo estaba escuchando las consecuencias. ¿Y el matrimonio?, pregunté. ¿Qué hacemos con eso? Sergio respiró hondo. De momento seguimos aquí. Bajo el mismo techo. Pero no somos lo mismo. Y no finjas que sí. Esa noche no dormimos juntos. Él se quedó en el sofá. Yo me quedé en la cama, mirando al techo, sintiendo por primera vez el peso real de lo que había provocado. No era solo culpa. Era la certeza de que, aunque siguiera viviendo allí, había cruzado una frontera que no se desanda con disculpas. Y todavía no sabía que eso solo era el principio. La revancha de Sergio no fue inmediata ni ruidosa, y eso la hizo peor. Empezó a desplegarse en los días siguientes como algo organizado, pensado con calma, sin impulsos visibles. La primera señal clara llegó un viernes por la mañana, cuando me levanté y encontré un sobre encima de la mesa del comedor. No tenía mi nombre escrito, pero supe que era para mí. Dentro había una copia de todos los movimientos de nuestra cuenta conjunta de los últimos 6 meses, subrayados con bolígrafo azul, y una nota breve escrita con su letra clara y recta que decía, desde hoy, cada uno con lo suyo. No más cuentas compartidas. No había reproches, ni frases largas, ni explicaciones. Solo una decisión ejecutada sin pedirme opinión. Ese mismo día, cuando volví del trabajo, ya no estaban en el armario varios de sus trajes, ni su maleta pequeña, ni algunos zapatos. No me avisó. No me preguntó. Simplemente lo hizo. Le pregunté si se iba a mudar y me respondió que no, que solo estaba organizando sus cosas para no tener que pedirme nada. Esa frase se me quedó clavada. No tener que pedirme nada.
Yo había convertido mi matrimonio en un lugar donde él sentía que pedir era una humillación. Lo entendí demasiado tarde. El lunes siguiente recibí una llamada de recursos humanos de la empresa donde trabajaba Sergio. No porque yo tuviera relación con ellos, sino porque me pedían confirmar algunos datos personales para una actualización de seguros. Cuando colgué, él estaba en casa. Le pregunté por qué habían llamado. Me miró con esa calma que ya me resultaba amenazante y me dijo que había solicitado un cambio de beneficiario y una revisión de su seguro de vida. Ya no eres tú, añadió, como si estuviera hablando del cambio de proveedor de Internet. Sentí un golpe seco en el pecho. No era solo económico. Era simbólico. Me estaba sacando de su vida en todos los papeles posibles. Pero el verdadero impacto llegó unos días después, cuando mi hermana me llamó alterada preguntándome qué estaba pasando con Sergio. Le pedí que me explicara y me dijo que él la había citado para tomar un café, que había hablado con ella durante más de una hora y que le había contado todo. No una versión suavizada. No una conversación ambigua. Todo. Con fechas. Con hechos. Con calma. Le había dicho que no esperaba que se pusiera de su lado, pero que necesitaba que alguien más supiera la verdad para no cargarla solo él. Cuando colgué el teléfono, sentí una mezcla de vergüenza y rabia. No porque hubiera mentido, sino porque él había tomado el control del relato. Ya no era yo quien podía explicar, matizar o defenderme. La historia había salido de mis manos. Esa noche lo enfrenté. ¿Tenías que contarlo?, le pregunté. Sí, respondió sin dudar. Tenía que dejar de protegerte. Esa frase me atravesó. Durante años, él había sido el que ponía paños calientes, el que evitaba conflictos con mi familia, el que suavizaba mis errores. Y ahora había decidido que eso se había acabado. No lo hice para humillarte, añadió. Lo hice para no sentirme cómplice. No supe qué decir. Porque, por primera vez, entendí que su venganza no buscaba hacerme daño directo, sino devolverme exactamente el lugar que yo le había dado a él, el de alguien que se entera tarde, que no controla lo que ocurre y que tiene que aceptar decisiones ajenas. Los cambios siguieron. Cambió su horario. Cambió sus rutinas. Empezó a llegar tarde algunos días sin avisar, no porque quisiera provocar, sino porque podía. Cuando le preguntaba, me decía que estaba con compañeros del trabajo, o que había ido al cine, o que simplemente había salido a caminar. No daba detalles. No se escondía. Esa normalidad era lo que más dolía. Yo había mentido con nervios, con excusas mal armadas, con miedo a ser descubierta. Él no mentía. Simplemente no me debía nada. Un jueves por la tarde, al llegar a casa, encontré una carpeta encima de la mesa. Dentro estaban las escrituras del piso, copias del contrato de matrimonio, y un documento impreso donde se detallaba una separación de bienes provisional redactada por un abogado. No era una demanda. No era un ultimátum. Era un escenario. Me senté en la silla sin aire. Cuando Sergio llegó, le pregunté si pensaba divorciarse. Me dijo que todavía no lo había decidido, pero que quería estar preparado para cualquier opción. Yo no estaba preparada para nada, respondí. Ese fue el problema, contestó. El golpe final, el que de verdad me dejó sin suelo, llegó cuando descubrí que había cambiado las cerraduras del trastero y del garaje. No me avisó. Me enteré cuando intenté entrar y no pude. Le pregunté por qué. Porque ahí hay cosas mías, dijo. Y ahora prefiero que estén bajo mi control. Me sentí expulsada de mi propia casa por zonas, por partes, por decisiones silenciosas. No podía acusarlo de nada ilegal, ni injusto, ni desproporcionado. Todo lo que hacía era correcto. Frío, pero correcto. Y eso lo hacía insoportable.
Una noche, después de cenar en silencio, no pude más. Le dije que aquello no era una forma de vivir, que no éramos compañeros de piso, que o hablábamos de verdad o aquello se iba a romper sin remedio. Me miró largo rato antes de responder. Esto es lo que hay ahora, dijo. Tú rompiste algo sin pedirme permiso. Yo estoy reconstruyendo lo que puedo sin pedirte nada. Le pregunté si disfrutaba viéndome así. Negó con la cabeza. No disfruto, respondió. Pero tampoco voy a fingir que no pasó nada para que tú te sientas mejor. Le pregunté si había alguien más. No porque tuviera pruebas, sino porque necesitaba saber si esa era la siguiente fase. Me dijo que no estaba con nadie, pero que tampoco se lo prohibía. No quiero repetir tu historia, añadió. Quiero vivir la mía. Esa frase me dejó claro que su venganza no era una explosión, sino una reestructuración completa de su vida donde yo ya no era el centro ni la referencia. Empecé a dormir mal. A llegar tarde al trabajo. A evitar a mi familia. A sentir una ansiedad constante que no se calmaba ni con pastillas ni con distracciones. No porque él me gritara o me amenazara, sino porque me había colocado frente a un espejo sin posibilidad de apartar la mirada. Cada gesto suyo me recordaba que había perdido algo que no se recupera con promesas. Una noche, al volver a casa, lo encontré hablando por teléfono en el balcón. No se escondió. No bajó la voz. Simplemente terminó la llamada y entró. Le pregunté quién era. Me dijo que una mujer del gimnasio, alguien con quien había quedado para tomar algo al día siguiente. Me quedé en silencio. No porque no pudiera hablar, sino porque cualquier cosa que dijera me haría parecer ridícula. Él me miró y añadió, no te lo digo para hacerte daño. Te lo digo para que sepas dónde estamos. Asentí. Me encerré en el baño y lloré como no había llorado en años. No por celos. Por la certeza de que ya no tenía derecho a reclamar nada. Ahí entendí que su venganza no consistía en hacerme sufrir de golpe, sino en obligarme a convivir con las consecuencias de mis actos, día tras día, sin anestesia, sin dramatismo, sin perdón inmediato. Y fue entonces cuando empecé a preguntarme si yo era capaz de aguantarlo. Porque lo peor no era lo que él hacía. Era saber que no podía culparlo. La última conversación que tuvimos como pareja todavía me cuesta recordarla sin sentir una presión en el pecho que no se parece a nada que haya sentido antes. Fue un sábado por la noche, y no pasó nada en particular durante el día que indicara que íbamos a hablar de verdad, sin filtros, sin interrupciones, sin evasivas. Habíamos pasado las últimas semanas como dos personas que comparten un espacio pero no una vida, y yo ya no soportaba más ese vacío que ni el silencio podía llenar. La tensión no se rompía nunca, y aunque él hacía su vida con la misma calma aparente, su distancia me dolía como si cada día abriera una herida nueva. Yo sabía que él no iba a venir a buscarme, que si quería hablar, tenía que ser yo quien diera el primer paso, porque él ya estaba en otro lugar emocional, uno donde no necesitaba justificar ni consultar nada. Aquella noche estábamos en casa, sin visitas, sin televisión, sin móviles, sin excusas. Me acerqué al salón después de cenar, lo vi leyendo un documento del trabajo y me senté frente a él. No dijo nada, pero no se levantó, no se fue, no cerró el portátil. Así que hablé. Le dije que no soportaba más la forma en que estábamos viviendo, que no podía seguir caminando de puntillas, fingiendo que cada cosa era normal, cuando no lo era. Le dije que entendía su rabia, su dolor, su necesidad de recuperar el control, pero que aquello no era sostenible, que al final íbamos a terminar por destruir todo lo que quedaba de nosotros, incluso lo poco que aún podía salvarse. Él me escuchó sin interrumpir, como siempre hacía desde que todo estalló, pero esta vez no tenía esa expresión de frialdad, parecía más cansado que distante. Cuando terminé de hablar, cerró el portátil, lo dejó sobre la mesa y me miró de forma directa.
Me dijo que él tampoco podía vivir así mucho tiempo más, que no era feliz, que por más que se esforzara en llevar las cosas con orden, no estaba bien, que todo lo que había hecho en las últimas semanas no era para castigarme, sino porque necesitaba encontrar una manera de estar de pie sin depender de mí, sin sentir que todo lo que había creído de nosotros había sido una mentira. Me dijo que todavía no sabía si me odiaba o si solo estaba profundamente decepcionado, pero que había noches en las que me veía dormir y se preguntaba cómo era posible que después de tanto tiempo, ya no supiera quién era la persona a su lado. Me quedé en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque cada frase que decía me confirmaba que ya no había forma de volver a ser lo que éramos antes, por mucho que lo intentáramos. Le pregunté qué quería hacer con todo esto, si pensaba que había algo que reconstruir o si solo estábamos alargando lo inevitable. No respondió enseguida, se tomó su tiempo. Luego me dijo que no quería vivir con rencor, que no quería convertir su vida en una lista de agravios, que no le interesaba quedar como la víctima ni como el vengador, pero que tampoco podía mirar hacia otro lado y fingir que lo que pasó fue un error sin importancia. Dijo que necesitaba que yo entendiera hasta qué punto le había roto la confianza, no solo con el acto en sí, sino con la forma en que lo oculté, con las mentiras pequeñas, con la seguridad con la que volví a casa cada vez creyendo que todo estaba bajo control. Me dolió porque era verdad. Yo no había traicionado solo con lo que hice, sino con la tranquilidad con la que después actué, como si nada pudiera salirse de mi guión. Le dije que no esperaba que me perdonara, que ya no pedía eso, que solo necesitaba que me dijera si aún había algo que se pudiera salvar entre nosotros. No una promesa, no un vamos a intentarlo, sino algo más honesto, más real. Él me dijo que había estado pensándolo mucho, que incluso había hablado con un terapeuta sin decírmelo, no porque quisiera ocultarlo, sino porque necesitaba un espacio solo suyo para ordenar la cabeza. Me sorprendió, pero no lo juzgué. Lo entendí. Yo también había estado tan perdida que cualquier cosa que sirviera para aclarar un poco era válida. Me dijo que, según lo que había trabajado en esas sesiones, estaba llegando a la conclusión de que necesitaba cerrar esta etapa. No con odio, ni con gritos, ni con reproches, sino con verdad. Cuando le pregunté si eso significaba que quería divorciarse, no me miró con rabia ni con desprecio. Me dijo que probablemente sí. No por castigo, no por revancha, sino porque sentía que seguir juntos nos estaba haciendo daño a los dos. Me explicó que, a pesar de todo lo que habíamos vivido, ya no encontraba forma de confiar en mí como antes, y que sin confianza, el amor se convertía en una especie de peso, algo que se arrastra más que se comparte. Le dije que yo no quería separarme, pero que si eso era lo que él necesitaba para poder respirar, no iba a detenerlo. Lloré, claro, no por orgullo herido, sino por esa sensación de final que ya no se puede esquivar. Él no lloró. Estaba entero, firme, pero no frío. Estaba decidido. Le pregunté si había alguien más en su vida, no porque quisiera discutirlo, sino porque necesitaba saber si su distancia emocional también era física. Me dijo que no estaba saliendo con nadie, pero que tampoco iba a cerrarse a conocer a alguien en el futuro. Me costó escuchar eso sin romperme del todo, pero no dije nada. Ya no era mi lugar opinar sobre su vida personal. Me preguntó si yo seguía viendo al otro hombre. Le respondí que no, que había terminado todo de forma definitiva, que no quedaba nada de eso y que, en el fondo, nunca fue importante. Me dijo que eso no cambiaba nada, que el daño ya estaba hecho, pero que agradecía la sinceridad, aunque llegara tarde. Estuvimos en silencio unos minutos, y luego me preguntó qué pensaba hacer con la casa. Le dije que no tenía intención de pelear por ella, que si él quería quedarse, yo me iría, y que si prefería venderla, lo haríamos sin conflictos. Me preguntó si tenía dónde ir. Le dije que sí, que podía quedarme una temporada con mi hermana mientras buscaba algo. No fue una conversación cargada de emoción, fue más bien una negociación práctica, pero eso fue lo que la hizo tan dura.
Todo estaba tan decidido, tan claro, tan sin vueltas, que me costaba creer que hacía apenas un par de meses vivíamos juntos como si nada pudiera quebrarnos. La última frase que me dijo esa noche fue: esto no te convierte en una mala persona, pero sí en alguien con quien yo ya no puedo vivir. Me levanté, le di las gracias por hablarme sin odio y subí a la habitación. Dormí poco, y al día siguiente empecé a empacar algunas cosas sin mucho orden, solo lo básico, como quien sabe que se va pero todavía no tiene claro cuándo. Sergio no apareció en toda la mañana. Me dejó espacio. No hubo una pelea final, ni una escena. Solo un cierre. Y así fue como terminó todo. No con un portazo, no con una traición descubierta entre gritos, no con drama. Terminó con dos personas que, después de perderse, fueron capaces de hablar mirándose a los ojos y entender que a veces no basta con querer. Y aunque duela aceptarlo, esa conversación fue lo más honesto que habíamos tenido en años. Después de esa última conversación, todo avanzó más rápido de lo que imaginaba. A los 3 días me mudé temporalmente a casa de mi hermana, como habíamos acordado. No hicimos una despedida, ni una cena de cierre, ni siquiera nos dijimos adiós. Yo bajé con 2 maletas, cerré la puerta con cuidado, y él ni se asomó al pasillo. No fue por desprecio, fue porque ya no quedaba nada que decir. El piso me pareció más pequeño que nunca cuando lo vi desde fuera, más ajeno, como si ya no tuviera derecho a recordarlo como mi casa. Durante el trayecto en taxi no lloré, no hablé, no pensé. Me limité a mirar por la ventana, repitiéndome que no podía volver atrás y que, aunque no tuviera la vida resuelta, por lo menos ya no estaba viviendo en esa tensión constante. Mi hermana me recibió sin hacer preguntas. Me preparó una habitación, me dejó espacio, no insistió en saber detalles, aunque sabía todo lo importante. Lo había sabido desde que Sergio se lo contó, y aunque no me juzgó, tampoco me defendió. Se limitó a estar ahí, y eso era suficiente. Los primeros días me sentí como si me hubieran quitado la estructura sobre la que me apoyaba. Tenía trabajo, tenía un sitio donde dormir, tenía comida, pero me faltaba algo básico, un lugar al que llamar mío. No hablo de propiedad, hablo de pertenencia. En casa de mi hermana era huésped. En casa de Sergio ya no era nadie. Me pasé las noches despertando a medianoche sin saber muy bien en qué cama estaba, qué día era, si tenía que trabajar, si él estaría durmiendo bien o si simplemente me había olvidado ya. Durante esas semanas empecé a ver las cosas con otra claridad. No una claridad optimista ni esperanzadora, simplemente una perspectiva más real. Entendí que, durante años, había dado por sentadas muchas cosas, desde los gestos cotidianos hasta la confianza ciega. Entendí que había tratado a mi relación como un sistema automático, algo que funcionaba solo si no lo tocabas demasiado. Entendí que había confundido estabilidad con inercia, y que cuando empecé a sentirme vacía, no busqué dentro de mí, sino fuera. Lo peor no fue haber fallado, fue haber creído que podía hacerlo sin consecuencias. Me había convencido de que bastaba con pedir perdón, con mostrar arrepentimiento, con dar explicaciones a tiempo. Y no era así. El daño no se reparaba solo por aceptar que fue un error. El daño se quedaba. Había aprendido eso cuando ya no servía de nada. Sergio me escribió por primera vez casi un mes después de irme. Fue un mensaje breve. Me decía que ya había contactado con su abogado para iniciar los trámites de divorcio y que me enviarían los documentos para firmar. También me dijo que no tenía intención de hacer esto más difícil de lo necesario, que no iba a discutir por el reparto, que solo quería que cerráramos todo con respeto. Respondí que estaba de acuerdo, que agradecía su postura, que yo tampoco quería convertir esto en una guerra. Él dejó el visto, no volvió a escribir. Todo lo demás pasó a través de los abogados, sin llamadas, sin correos personales, sin mensajes. Solo papeles. Me llegó el borrador de lo acordado, él se quedaba con la casa,
los muebles, el coche, yo con mis cuentas, mi pensión, mi trabajo. Ninguno de los dos pidió compensación, ninguno de los dos quiso más. Me pareció justo. Ni generoso ni mezquino. Justo. Lo firmé sin hacer cambios. Lo entregué a mi abogada y me dijeron que en unas semanas estaría todo registrado. En ese proceso aprendí que el final no siempre tiene explosiones, ni escenas memorables. A veces el final es una firma, una hoja escaneada, una cita en el juzgado a la que ni siquiera hace falta ir. Lo que dolía no era el trámite, era todo lo que significaba. No era perder una casa, era aceptar que mi nombre ya no iba junto al suyo. No era firmar un divorcio, era asumir que lo que construimos se había terminado por completo. Lo hice con la misma calma con la que se hace algo inevitable. No lloré al firmar. Lloré después. En el baño. Con la puerta cerrada. A los pocos días, mi hermana me preguntó si iba a buscar un piso. Le dije que sí. No porque tuviera prisa por irme, sino porque sentía que seguir allí era alargar una etapa que ya no debía ocupar espacio. Me pasé una semana viendo anuncios. No buscaba algo grande, ni céntrico, ni bonito. Solo quería un lugar limpio, que pudiera pagar, que me permitiera empezar desde cero. Encontré un piso de una habitación, con cocina pequeña y luz por la mañana. Lo alquilé al segundo día de visitarlo. No me hizo ilusión, pero tampoco me generó rechazo. Era un sitio. Un punto de partida. Me mudé sin hacer ruido. Mi hermana me ayudó con cajas, con muebles básicos, con lo necesario. Me compré una cafetera barata, un colchón decente y una mesa de segunda mano. La primera noche dormí mal, no por incomodidad, sino porque el silencio era absoluto. Por primera vez en años no había nadie en casa. No esperaba a nadie. No había sonidos del otro cuarto. No había ropa que compartir, ni platos de más, ni horarios comunes. Solo yo. Me costó entender qué significaba eso. Me costó aceptarlo. No fue una sensación de libertad, fue una sensación de desnudez. Ya no tenía con quién justificar mis decisiones. No tenía a quién culpar de mis frustraciones. No tenía de quién esconderme. Empecé terapia. No porque creyera que eso me salvaría, sino porque no quería repetir lo mismo una vez más. Porque si había aprendido algo de todo esto era que no podía seguir funcionando con la misma lógica de siempre. Le conté a la terapeuta lo esencial. Le dije que no quería frases hechas ni caminos mágicos. Solo quería entender por qué hice lo que hice, y por qué me lo permití sin detenerme. Ella no me juzgó. No me dio respuestas rápidas. Solo preguntas que no podía evitar. Y eso me sirvió más que cualquier consuelo. Con Sergio no volví a hablar más allá de lo necesario. No lo vi. No pregunté por él. Me llegaron algunas cosas por gente conocida, rumores de que salía con alguien, que lo habían visto en un evento de trabajo con otra mujer. No sentí celos. Sentí otra cosa. Como una mezcla de pena y respeto. Pena porque habíamos llegado a ese punto. Respeto porque él había hecho lo que dijo que haría, reconstruirse. Y yo estaba intentando hacer lo mismo, a mi ritmo, sin comparaciones. Hoy han pasado 3 meses desde que firmamos. Mi vida no es emocionante, no es mejor que antes, pero tampoco es peor. Es distinta. Me levanto sola, desayuno sola, camino sola al trabajo, vuelvo sola. No siempre lo llevo bien. A veces odio el silencio. A veces me sorprendo imaginando qué habría pasado si no hubiera hecho lo que hice. Pero ya no me castigo como antes. Asumo. Me hago cargo. Lo acepto.
Porque si algo aprendí de todo esto es que las decisiones no desaparecen con el tiempo. Te acompañan. Y o aprendes a convivir con ellas o te destruyen desde dentro. No sé qué vendrá después. No sé si volveré a confiar, si volveré a estar en pareja, si volveré a sentir algo parecido a lo que sentí alguna vez. Pero tampoco me urge saberlo. Por ahora, solo quiero seguir levantándome cada día sin mentirme. Sin pretender que no pasó nada. Sin repetir lo mismo esperando resultados distintos. Esta fue la historia de cómo rompí mi matrimonio y de cómo el hombre al que traicioné me enseñó, sin decirlo, que vivir con la verdad duele, pero vivir sin ella te vacía por completo. Y aunque nunca lo voy a recuperar, sé que, al menos, su forma de irse me obligó a ver la realidad que yo llevaba años evitando. Y eso, para mí, ya es suficiente.